Ahora, ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por darse el tiempo y por participar de este nuevo encuentro de las charlas de coach en línea. Para hoy les tenemos una gran invitada. Hoy día les comento que nos va a acompañar Minerva Gebrán. Y les voy a contar solamente algunas cositas de ella, y después seguramente ustedes ya la gran mayoría la conoce. Les comento que Minerva, ella es abogado con postítulo en Derecho Tributario, ejerció como abogado durante 5 años en negocios de contratos petroleros. Es también coach ontológico integral con más de 20 años de experiencia acompañando organizaciones en sus procesos de transformación cultural, transformación a más de 1000 estudiantes como coaches ontológicos en su escuela de Hacer Sentido. Y en todo este tiempo actualmente es directora internacional de la Escuela Hacer Sentido, organización con más de 10 años de experiencia de existencia que se dedica a la formación de coaches ontológicos integrales, al coaching organizacional y al acompañamiento individual y grupal de los seres humanos. Así que, sin mucho más preámbulo, primero le agradezco, Minerva, muchas gracias por darte el tiempo, el espacio de participar de nuestros encuentros. Y nada, te cedo la palabra para que sigamos conversando y reflexionando. Buenísimo, Manuel. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bienvenidos todos los que están acá. Yo comencé en el mundo del coaching, yo venía del mundo del derecho, de la empresa, y cuando me encontré con el mundo del coaching, comencé a buscarlo porque estaba buscando herramientas que no eran las que había aprendido en la universidad. A corto andar, yo me di cuenta que lo que había aprendido en la universidad era una parte y que habían otras habilidades que yo no tenía a la mano, pero que yo me daba cuenta que tenía que desarrollarlas. Entré en el mundo del coaching, encontré un ámbito muchísimo más grande que solamente para la negociación. Me di cuenta que había algo en el coaching que habíamos perdido como humanidad, algo que yo echaba de menos, que se echaba de menos y que yo no sabía ponerle nombre, que yo no tenía idea hasta ese minuto. Así que después de ese tiempo, bueno, venezolana de nacionalidad inicial, chilena de nacionalidad actual, así que tengo ambas nacionalidades, y me dediqué desde hace 21 años, como Manuel dijo, a formar coaches y también a acompañar a las organizaciones en procesos de transformación cultural y a los seres humanos en sus propias transformaciones. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy, en este ratito que vamos a estar juntos, es hacer un pequeño contexto de unos 20, 25 minutos. Lo voy a hacer con una presentación, pero quiero, porque algunos de ustedes aprenden más visualmente, otros de ustedes son más kinestésicos, depende cómo les pase. Y lo que les pido es que mientras yo voy conversando, si ustedes tienen dudas, preguntas, reflexiones, si quieren ir haciéndolas en el chat y Manuel me ayuda, o yo termino esa parte y lo que más quiero es que conversemos. Pero sí es valioso que a veces tengamos un contexto del cual conversar en común, ¿ya? Así que voy a hacer eso y lo que vayan necesitando, por favor me van preguntando, si somos poquitos podemos ir conversando, ¿ya? Así que voy a compartir un ratito la presentación. Quiero asegurarme, ya se ve en presentación completa, Manuel, ¿cierto? Sí, es que como tengo dos monitores, quería... Perfecto. Buenísimo. Bueno, lo que yo le dije a Manuel, me dijo conversa de lo que tú quieras, y a mí me dieron muchas ganas de conversar del aprendizaje integral y el coaching, y le pusimos un subtítulo que tiene que ver con unificando las dimensiones humanas en tiempos de crisis. No tengo que contarles el momento que estamos viviendo, estamos asistiendo a un cambio de era, a un momento inédito en la humanidad, y es la primera vez que en esta etapa lo vivimos a nivel mundial. Estábamos viviendo cosas súper difíciles en varios países. Si hablamos de Chile, tuvimos una crisis social que se destapó en el mes de octubre súper fuerte, pero si tomamos a México podemos hablar de eso, y al Perú, y así, ¿sí? Sin embargo, hoy en día estamos todos en lo que se ha llamado el virus de la igualdad.
O sea, estamos todos por igual viviendo un momento inédito que nos ha puesto a desafiarnos en lo que aprendimos. Entonces, por un ratito, yo me voy a referir al paradigma que estamos desafiando en cómo aprendimos lo que aprendimos, ¿sí? Nosotros aprendimos de una manera, todos ustedes, todos nosotros, los últimos 400 años por lo menos, aprendimos de una manera que ha sido el dolor que hemos tenido en cómo estamos viviendo, pero nunca lo hemos vivido así porque esa fue la manera en que aprendimos. Entonces, por un ratito, yo voy a contarle lo que estamos desafiando, el paradigma que hemos estado desafiando en la manera que aprendimos, para después decirle por qué el coaching es uno de los que se hace cargo de desafiar ese paradigma y la importancia que tiene la unificación de las dimensiones humanas. Nosotros no podemos seguir dispersos y fragmentados, y de eso les quiero hablar un ratito, ¿ya? Así que les voy contando. Mira, el paradigma de la fragmentación ha sido el formato, el sistema de creencias. Los paradigmas son sistemas de creencias, no nada más mentales. Están en nuestras células, están en nuestra emocionalidad, están en la sociedad, en la cultura, en el inconsciente colectivo. Y este paradigma de la fragmentación tiene algunos supuestos. Uno de los supuestos es que las partes son más valiosas que el todo. Eso quiere decir que si nosotros dividimos, y si tenemos un problema, si nos vamos al método cartesiano, Descartes en algún minuto es el filósofo de la época que dice, pienso luego existo. No sé si ustedes, algunos saben filosofía, pero lo que sucedió ahí es que cuando él dijo pienso luego existo, quedó como que nosotros lo que más es más preponderante en nosotros tiene que ver con lo que pensamos y con nuestro cognitivo. Y el método cartesiano estableció que si nosotros dividíamos en parte un problema, un todo, nosotros íbamos a poder entender lo que nos pasaba como seres humanos. Eso ya está probado que ha sido insuficiente, pero sin embargo seguimos viviendo con esos paradigmas aquí abajo. Entonces, que las partes eran más valiosas que el todo ha hecho que nosotros fragmentemos y dividamos muchísimo más de lo que se puede y después perdamos la conciencia de cómo integramos eso que dividimos en partes, ¿ya? Yo les voy a ir contando porque puse algunos ejemplos, así que poquito a poco lo vamos a ir construyendo. Otro de los paradigmas de la fragmentación es el reduccionismo, reducir a la mínima expresión todo, creyendo que eso también tiene la esencia del todo, o de la unidad, o de quienes somos más integralmente, ¿ya? Lo otro es un pensamiento lineal, causa-efecto, ¿sí? Yo tomo este lápiz, lo lanzo, fuerza a la gravedad, única explicación. No sé, Manuel y yo tenemos un problema, y entonces es que Manuel es muy obstinado. Eso es un invento, Manuel, porque no es así, pero, o por lo menos no es la experiencia que tengo contigo. Pero ese pensamiento lineal, que es más reduccionista, ha hecho que también estemos en este paradigma de la fragmentación, porque en ese ejemplo supone que la solución está en que Manuel deje de ser testarudo o obstinado, pero no mira algo más sistémico, que Manuel es quien es mientras está conmigo, que yo soy como soy mientras yo estoy con él, ¿sí? Y ese paradigma de la fragmentación hace que lo miremos dividido por partes, reducido y en lineal. O sea, no hay causas sistémicas donde podría haber una causa, miles de consecuencias, ¿ya? Otro de los paradigmas que vamos a ver aquí es el de la separación. Separar para entender, después andamos viendo cómo hacemos para integrar, para vivir. Hemos separado el cuerpo de la mente, hemos separado profesiones, nos hemos hiperespecializado. No sé si se han dado cuenta, y ahora lo voy a poner en uno de los ejemplos, pero si uno va al médico y tiene algo sistémico, hay que ir como a 4 médicos en algún minuto, como para construir finalmente el todo sistémico de lo que nos está pasando, con lo cual eso tiene muchísimos riesgos, ¿sí? En términos de cómo nos hacemos cargo de nuestra salud o quién nos puede acompañar y apoyar en términos de salud y todo eso.
Y bueno, el último que coloco aquí, porque hay muchísimos más, es la falsa división del todo y sus partes. O sea, lo dividimos, nos creemos que está dividido y eso no existe. Porque, por ejemplo, un ser humano como ustedes, si yo tomo a Claudia, yo tendría que comenzar a decir, bueno, es que la Claudia en sus emociones le pasa esto, en su cuerpo esto, en el otro esto, pero resulta que la Claudia es una sola. Si yo tomo a Claudia como mamá o como trabajadora, pero yo no la tomo completa, yo comienzo a trabajar falsamente en una división de un ser humano como si fuera solo las partes, ¿ya? Y ahí comenzamos a añorar quiénes somos, qué nos está pasando. Esa es la base por la cual a veces no podemos resolver los problemas que estamos teniendo o los resultados que no nos gustan en nuestras vidas. No necesariamente porque tengamos problemas de CI, ¿sí? De hecho, la mayoría de las veces no es un problema de coeficiente intelectual. La mayoría de las veces es que está todo dividido y no sabemos actuar en un componente en donde nuestro cerebro realiza sinapsis, que son conexiones interneuronales de distintos tipos. O sea, emocionales, corporales, cognitivas e incluso energéticas que ya están comprobadas, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos para que hablemos de algo más como más cercano a ustedes. Ya les dije en la medicina, especialistas de partes y no del sistema humano completo, con las consecuencias que eso tiene. La religión es todo un temazo porque la mayoría de las religiones, el Dios está puesto fuera de nosotros. Entonces está dividido y separado lo que es lo sagrado de lo que no es sagrado, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque yo no estoy diciéndole que no sirvan las religiones. Maravillosas las religiones, solo que algunas han fragmentado al Dios que somos en un Dios que está afuera, en algo que está mal aquí y que afuera está sagrado, en un poder puesto arriba o abajo o en otros. Entonces también ahí hay una división que es importante comenzar a mirar y a integrar, ¿ya? Bueno, el otro ejemplo tiene que ver con la educación y varios de ustedes lo deben haber vivido. Yo estudié Derecho y, bueno, todo era muy estricto, o sea, no había nada que tuviera que ver con el ser humano. Y a mí me pasó que, bueno, yo me gradué con súper buenas notas y eso era teórico, y el primer gran quiebre o el primer gran impacto es cuando llego a los tribunales y me doy cuenta que no tenía ni idea de habilidades emocionales para conversar con la secretaria del tribunal, que era súper importante, para comenzar a hacer ciertas cosas. Entonces, en la educación está súper dividido lo científico de lo humanístico, si se han dado cuenta, y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. En general, ya la mayoría de las carreras, incluso la carrera de psicología, que uno podría fantasear con que una carrera que está súper integrado a lo humanístico, no necesariamente es así. ¿Sí? La sociología por un lado, varios de nosotros no podemos ligar de alguna manera el impacto que tiene la educación que tenemos con el planeta en donde vivimos, y así se van produciendo muchas más fragmentaciones, ¿sí? Bueno, nosotros, los seres humanos, la mente separada del cuerpo y del corazón, e incluso unos lugares más despectivos que otros, ¿sí? Esta mañana estaba teniendo una conversación de coaching con un ejecutivo, ingeniero, ¿qué me dijo? Ingeniero civil, pero metalúrgico, exacto, ni siquiera industrial. Entonces, estamos hablando de una habilidad humana, que es que él me dice, a mí me gusta estar cerca de la gente e inspirarlo, y él me dice, pero ¿no será eso demasiado del corazón? Como diciéndome, eso no corresponde. Y yo le digo, cuéntame si te ha resultado. Y me dice, me ha resultado un montón. Y le digo, bueno, ¿y no será eso parte de tu ser líder? Y no importa si es del corazón, de la mente. Pero bueno, yo les puse algunos ejemplos, y hay muchísimos más, pero lo que yo quería es que ustedes vayan viendo en sus propias vidas cómo este paradigma de la fragmentación, que separa, divide y, y convierte a las partes más relevantes que el todo que ustedes estén tomando, también los habita. Y también miren sus propias profesiones, sus vidas, cómo se manejan ustedes con relación a la espiritualidad,
vayan mirando y vayan viendo que ese paradigma está silente, pero está en el fondo de mar de cómo nosotros aprendimos la vida y cómo aprendimos a liderar. ¿Ya? Ok, entonces les cuento las consecuencias, algunas de las consecuencias de vivir así, ¿sí? Tratar de resolver problemas complejos con un pensamiento lineal. Estamos en este minuto viviendo momentos VUCA, esas siglas son siglas americanas, pero momentos de un mundo de mucha volatilidad, muchísima incertidumbre, mucha complejidad y mucha ambigüedad. Es complejo lo que estamos viviendo, no está siéndonos fácil como humanidad. Si decidimos cuidar nuestra salud, impactamos la economía. Si decidimos salir a que la economía comience a volver a andar, entonces ponemos en peligro nuestra salud, y así, muchísimo más ejemplos que si ustedes están insertos en alguna organización ya los están viviendo. Ahora, tratar de resolver problemas complejos con un pensamiento lineal no nos va a ser suficiente, nos vamos a quedar en la insuficiencia, porque vamos a poder resolver una parte y va a saltar otro lado, y después resolvemos eso y va a saltar otro lado, ¿sí? Después, otra de las consecuencias de vivir así es que estamos dividiendo para entender lo que nos pasa en la vida con la mente, con la cabeza, con el cognitivo, y luego no lo podemos integrar para vivir. Y cuando lo vamos a integrar para vivir, no lo podemos integrar solo en la cabeza, porque nosotros no somos seres cognitivos pensantes nada más. Nosotros somos seres emocionales, nosotros somos seres corporales, tenemos un cuerpo físico, donde en ese cuerpo es donde podemos ver los avances, las transformaciones, los cambios que hacemos. Si ustedes tienen claro cómo se puede hacer para adelgazar, pero ustedes no comienzan a hacer algo con su cuerpo al respecto, no va a pasar. Si ustedes ya saben que tienen que poner límites, pero ustedes corporalmente no comienzan a trabajar su cuerpo, una tonicidad que les permita poner límites, no va a pasar mucho. Y lo mismo en términos de la emocionalidad. Para poner límites, yo necesito tener una rabia en equilibrio que me permita la dignidad necesaria para poner límites. Entonces, ese conjunto no puede ir solamente en lo cognitivo, ¿ya? De eso voy a hablar un poquito más en un ratito. Otra de las consecuencias, no poder interconectar lo que nos pasa a nivel más global. No terminamos de poder interconectar que el dolor de la rodilla es algo causado por todo mi ser en la manera en que camino, que no cuido mi cuerpo, que lo destruyo, que no estoy pendiente de él, que no hago los descansos. Pero muchísimas veces nosotros tratamos un dolor de rodilla como si la rodilla fuera del vecino, o como si la rodilla fuera el enemigo nuestro. Y no lo vemos como esto está muchísimo más global que pensar nada más que está sucediendo lejos de mí. Nosotros muchas veces provocamos aquellos resultados que no queremos en nuestra vida sin darnos cuenta. Entonces, interconectar va a ser súper importante, y si seguimos viviendo en el paradigma de la fragmentación, no lo podemos interconectar. ¿Ya? Otra de las consecuencias es tratar de entendernos como humanidad de manera separada y reducida, ¿sí? Eso le pasa a ellos, no me pasa a mí, esto tiene que ver con los peruanos, no con los chilenos, este virus de los chinos, yo he escuchado esto varias veces con gran impacto, la verdad. Bueno, es que si no fuera por los chinos no tendríamos este virus. No es tan lineal, no es tan así, y ellos son humanidad como nosotros, y esto nos está sucediendo a todos. Pero esa conciencia no la tenemos tan a la mano. Entonces estamos tratando de entendernos como humanidad, pero muy reducido, muy en el metro cuadrado en donde estamos, ¿sí? Que hasta ahora no les he dado muy buenas noticias, pero prometo venir con algo más esperanzador que esto, no se preocupen. Bueno, y la última que voy a colocar acá, pero es una de las razones por las cuales la mayoría de nosotros llegamos a programas de transformación personal o queremos hacer un programa de coaching, tiene que ver con el vacío y la falta de sentido profundo. Hay una añoranza en nosotros, la mayoría de las veces, de algo nuestro que no sabemos qué es. Si ustedes se dan cuenta, lo que comenzamos a hacer aquí es bien delicado, porque comenzamos a creer que añoramos algo y que estamos fallados en algo, que tenemos algún daño,
o que estamos partidos, y en realidad lo que estamos añorando es esta unidad, es esta unificación, es esta sensación en que yo soy un todo y que no estoy dividido en partecitas y que no me puedo pegar y que no tengo ningún daño, sino que lo que aprendí fue una parte y otra se me quedó afuera. Esa sería como una metáfora que nos serviría para conversar. Entonces, ante estas consecuencias, valdría la pena, sí que vale la pena que hablemos de cómo podríamos hacer un aprendizaje integral muchísimo más completo. Entonces, esta palabra de aprendizaje integral me importa un montón explicársela, porque cuando ustedes leen aprendizaje, los que son coaches o están estudiando en coaching, saben a lo que me estoy refiriendo. No estamos hablando solo de lo teórico, pero para los que no, cuando yo no era coach y no sabía de esto, incluso yo me gradué en el siglo pasado, o sea, en 1998, siglo pasado real, tenía como 15 años y van a comenzar a calcular 15 más 21 da perfecto. No, mentira, estoy bromeando. Pero cuando me gradué, o sea, cuando yo estaba en ese tiempo, yo escuchaba aprendizaje y yo lo escuchaba positivo y cognitivo. Entonces, según el abogado que yo era, yo decía, ay, voy a estudiar más libros, porque era lo que conocía, y además todo aprendizaje va a ser valioso, va a ser bonito, va a ser fácil. Yo tenía como una idealización del aprendizaje. Estoy segura que a varios de ustedes les pasó lo mismo. Así como decir, wow, no puedo creer que esto sea aprender. Lo que nos estamos refiriendo acá es a tipos de aprendizaje muchísimo más integrales, completos, aprendizajes que no son solamente mentalizaciones de aprendizaje. El ejemplo que yo les dije de si ya yo sé que tengo que poner límites y que yo tengo que aprender a orquestar conflictos en mi trabajo o necesito cuidarme a mí mismo más, esos aprendizajes, si yo no los llevo a cabo en mi emocionalidad, en mi cuerpo, en mi lenguaje, en mis conversaciones, eso es una mentalización del aprendizaje que tendría que hacer. Por lo tanto, no hay aprendizaje todavía, ¿sí? Un buen ejemplo que normalmente se cuenta cuando estamos dando clases tiene que ver con, por ejemplo, hay una metáfora bien bonita de un señor pescando con un libro que dice las 10 técnicas para aprender a salvar a alguien, y la persona está leyendo y aquí se le está ahogando a alguien. No sé si han visto esa imagen, pero es muy gráfica. Y abajo dice, saber y no actuar es no saber. A mí me encanta eso porque saber que puedo salvar a alguien y no hacerlo es no saber. Saber que necesito trabajar mi dignidad para poner límite y no hacerlo es no saber, por lo tanto ahí todavía no hay aprendizaje, ¿ya? Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Solo para chequear un poquito, que sí, me hacen así y los veo, buenísimo. Como veo que no hay ni preguntas ni nada, voy a continuar y ahí les voy contando. Okay. Súper, estamos todos atentos, Minerva. Yo estoy aquí atento también al chat, así que... Tú me cuentas, Manuel. Como tengo la presentación, veo a 4. Dime, Vivian. ¿Comentario? Sí, Vivian. Que, porque viene justo aquí en el periodo. Pero a propósito de este aprendizaje integral, en la época de yo es probable que sea mayor que ustedes, de todas maneras, en la época de la universidad de mis padres y sí, de la mía al inicio, de mi marido de todas maneras, la educación universitaria, la formación universitaria era más integral, efectivamente. El modelo de de formación universitaria sí, no era el de hoy día. Hoy día es un modelo napoleónico que es profesionalizante. Entonces, por sí, ahí viene la especialización. Pero antes, en la escuela de ingeniería, se formaban, habían clases de humanidades. Mi marido tuvo clases con Parra, con el poeta, era físico, qué sé yo, filósofo, y hacía clases de filosofía. Yo tuve filosofía de la ciencia cuando entré el primero o segundo año de mi educación universitaria. Sí. Yo soy veterinaria de base, y había ciencia, pero teníamos que hacer filosofía de la ciencia, y estudiamos sociología, y nos hacían leer. Entonces, creo que hay un cambio con el tema de más bien modelos económicos, se fue
se fue cambiando mucho a este modelo como más desintegrado. Tú aprendes esto y del resto, arréglatela. Te cuento, Vivian, porque tienes toda la razón en que, ¿se acuerdan cuando habían estos médicos de cabecera para las familias y nos atendían de todo? Yo creo que estamos hablando más o menos de la misma época, porque yo también lo viví. La educación era más integral, de hecho, eso ha ido decreciendo, e incluso estamos a punto de ya sacar la filosofía, que es terrible, porque no vamos a reflexionar jamás, y todo lo que los pensadores reflexionan acerca de lo humano, nosotros lo estamos necesitando hoy en día. Lo que sí no estaba, Vivian, y ahí igual era un poquito más mental y cognitivo de lo que lo que necesitamos. Y ahí tú estás segura que estás de acuerdo conmigo. Pero sí es cierto que hemos perdido en integralidad en los últimos tiempos, muy triste, porque hoy día la gente sabe poquito de un solo tema. Ni siquiera todo, de todo un poquito, sino poquito y de un solo tema. Y ahí hemos reducido y achicado un montón. Así que totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, vayan viendo la experiencia que ustedes tuvieron, porque lo más seguro es que algunas cosas no las necesiten integrar y otros sí. ¿Sí? Vamos a ir mirando. Gracias. Ok. Entonces, déjenme contarles un poquito más sobre esto de lo unitivo, porque esto nos va a dar la base. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hablar aquí de aprendizaje integral tiene que ver con lo que ya dijimos, un enfoque más holónico. Lo holónico significa, holos significa totalidad, y on significa parte. Entonces, la etimología de holónico es la parte y el todo. Si se dan cuenta, la palabra lo cubre y no es la parte o el todo como si fueran cosas distintas. Es como si yo les estuviera diciendo que la gota del océano, cuando salpica, la gota es distinta al océano, o si yo les dijera, la gota es océano y el océano es gota, y cuando la gota vuelve a ser el todo, y la podemos distinguir, ¿sí? Pero no los vivimos como si la gota salpica, se congela, se cree que es gota, nunca más es océano, y además no tiene ninguna condición de océano. Esa es la manera en que hemos aprendido, aunque ustedes no lo crean, muy doloroso, porque está en la base de toda la educación que estamos teniendo. Y no nada más estoy hablando de la educación formadora, estoy hablando de la educación de la vida, de cómo vivimos, de cómo nos movemos en el mundo. ¿Ya? La otra, que el paradigma que estamos integrando, tiene que ver con la inclusividad. Imagínense esa palabra, ustedes la han escuchado un montón, pero estamos hablando aquí de una unión inclusiva entre nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro lenguaje y nuestro cuerpo energético. Por mucho tiempo, el mundo emocional estuvo fuera del dominio del aprendizaje y quedó para las religiones, y las religiones lo que hicieron fue dogmarlo, pero no necesariamente enseñarnos acerca de los mundos emocionales. Y ahí vamos a hablar un ratito sobre eso. Lo otro que pasa también es que nosotros tenemos hace mucho rato un cuerpo físico sabio, honesto, es el más honesto de todos los dominios, pero que también lo dejamos en el dominio del pecado, o para el 90-60-90, o para doparlo cada vez que nos duele algo en vez de escucharlo. Y hace mucho tiempo que esto del cuerpo energético nuestro era algo así como se le decía de la esoteria, pero en realidad hoy en día está hasta comprobado por la ciencia. Ya no tenemos que perder tiempo en pensar que nosotros a nivel energético tenemos un cuerpo energético que vibra, y esa vibración produce resultados, consecuencias y todo eso. ¿Ya? Bueno, estamos hablando con aprendizaje integral de ciencia y espíritu, la misma conversación que estamos teniendo ahora, y no ciencia por un lado y el espíritu por el otro. Muchas veces, como la ciencia, y esto yo creo que algunos de ustedes lo deben saber, como la ciencia tenía la hegemonía del aprendizaje y de todos los descubrimientos, y la revolución industrial fue un momento súper bueno junto con la ciencia, las religiones normalmente le dijeron a la ciencia, mira, todo lo que sea comprobable y todo lo que sea objetivo es de tu ámbito, lo que no sea comprobable es del nuestro. Entonces, todo lo que tenía que ver con el cuerpo energético, con el mundo emocional y con el cuerpo físico quedaron en un lugar un poquito difuso.
y porque no eran comprobables, entonces todo lo que no era comprobable no existía. ¿Cuántas de las cosas que no son comprobables sí existen? Y vamos a tener que hacernos cargo de eso también, de lo concreto y de lo misterioso, de lo más tangible, y yo creo que esa es una de las que puse aquí que me parece que es importante, de la tangible y lo intangible. Lo otro que estamos hablando de aprendizaje integral es la fractalidad. Estos son nombres rarísimos, pero me importa lo que dice adentro. El universo como un ente integrado, donde cada parte es reflejo del entero, ¿ya? Entonces nosotros tenemos frases muy cómicas como, hazte amigo del planeta, no sé si lo han escuchado, pero si nosotros somos parte del planeta, nosotros no podemos seguir hablando del planeta como si fuera alguien con quien nos tenemos que hacer amigos, si nosotros somos parte. Esta tierra nos tiene sostenido, nutrido, pero este paradigma de la fragmentación ha hecho que nosotros creamos que está dividido y ahora tenemos que comenzar a ser amigos, tenemos que comenzar a reciclar, como si eso fuera algo que no es orgánico y natural de ser, digamos, un reflejo del entero, ¿no? Como es afuera es adentro, como es adentro es afuera, y a esto se refiere normalmente el principio de la fractalidad. Y lo último era lo intangible, es lo tangible y lo intangible, ¿ya? Las dos. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, hay un I, ¿sí? Que a mí me importa destacar. Es el todo y la parte, es el cuerpo, la emoción, el lenguaje y la energía, es ciencia y espíritu, es el universo, reflejo del entero, de todo, y es lo tangible y lo intangible, ¿ya? Suena muy bonito, no vivimos así, ¿ya? Ok, entonces ahora sí voy a detenerme un ratito en esto, y es la penúltima lámina, y ya vamos a conversar. El acompañar el aprendizaje integral, porque la pregunta es buenísimo, ya sabemos que es el todo y la parte, ya sabemos que es la gota y el océano, ya sabemos que es lo intangible y lo tangible, ya sabemos que son cuerpo, emoción, lenguaje y energía. ¿Cómo se hace esto? ¿No? ¿A través de qué medio se puede hacer eso? Y lo que hace el coaching es que es una de las disciplinas que se hace cargo de acompañar este aprendizaje más completo, más integral, más unitivo, más unificador, menos fragmentador, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Yo traigo el modelo del aprendizaje integral, para algunos de ustedes lo aprendieron como el modelo del observador. A mí me gusta hablar del aprendizaje integral y no solo del observador, porque hay más aspectos que el observador. No solamente está un ser humano que observa lo que observa, sino que también está el percibidor de este mundo, que no nada más es con la observación, no nada más es sino también es con todos los poros, con todo lo que está disponible para percibirse en el mundo, ¿ya? Y entonces, cuando a nosotros no nos gustan los resultados, y aquí quiero detenerme un ratito, cuando a nosotros no nos gustan los resultados de nuestras vidas, nosotros tendemos a hacer una revisión. Pero algunos de nosotros, y no puse el número acá, pero se los quiero contar, ustedes ven mi flechita, ¿cierto? Perfecto. Cuando a nosotros no nos gustan los resultados de nuestras vidas, no está sucediendo lo que queremos como pareja, a nivel laboral, como país, como familia, hay momentos en que nosotros estamos en este estado, que yo lo puse con rayas así, porque nos quejamos, nos victimizamos, queremos vengarnos, nos deprimimos, sentimos que todo nos pasa a nosotros. Cualquiera que sea la manera en que nos pasa, este lugar que yo estoy poniendo acá, que la mayoría de los coaches tiene que detenerse un poquito aquí, solo paso el mensaje para algunos de ustedes, no estamos en nivel de aprendizaje todavía, este nivel de aprendizaje es cero. Estamos atrapados, victimizados, quejándonos, queriéndonos vengar, poniendo la responsabilidad fuera en el otro, como el ejemplo que yo decía ahora, Manuel y yo somos pareja, estoy poniendo un ejemplo, Manuel, tranquilo por si acaso está la familia por ahí, y entonces al instante yo digo, es que si él cambiara, es que como él es muy testarudo, entonces si yo hago ese movimiento, rápidamente yo estoy saliendo de mi responsabilidad y colocando la responsabilidad afuera, en el otro, lo que pareciera ser maravilloso, pero no lo es,
porque no tengo eso en mis manos para yo poder cambiar y transformar nada. Entonces yo estaría quejándome todo el rato. Máximo le pediría a Manuel que cambie, pero si Manuel decide no cambiar, no puedo hacer nada y me quedo sin poder, ¿ya? Entonces, cuando los resultados no me gustan y yo me quedo en este lugar mucho rato, que por cierto, es humano, es perfecto quejarnos, frustrarnos, deprimirnos, querernos vengar, culpar a otros, si nosotros nos quedamos aquí mucho rato, no vamos a poder hacer ningún aprendizaje integral. Y vamos a estar mentalizando todo el rato el aprendizaje que todo el mundo debería hacer y que nosotros no. Ahora, si ustedes están un ratito aquí, no hay ni un problema, porque normalmente un coach sabe acompañar eso, porque aunque ustedes no lo crean, el 72% de la población humana, 72%, está en ese nivel de aprendizaje. Es altísimo. Los que se quieran animar a trabajar en coaching tienen trabajo, porque estar en este lugar es estar convencido de que no hay nada que tenga ni que cambiar ni que transformar, y además convencido de que cuando otro lo haga las cosas van a cambiar. Eso significa falta de poder absoluto. Varios de ustedes lo deben imaginar. Ahora, yo puedo acompañar el aprendizaje integral encontrando a alguien en este lugar de nivel 0, con cariño, con compasión, creando confianza, para que se mueva a lugares de otros niveles de aprendizaje. Como por ejemplo, podríamos ir al primer nivel de aprendizaje, que tiene que ver con cambiar una acción con otra, una conducta por otra, ¿ya? Entonces, el primer lugar de aprendizaje, donde sí hay nivel de aprendizaje, es el lugar del cambio de acciones o de conducta. Si yo estoy sobrecargado en mi trabajo y necesito aprender a delegar, yo puedo comenzar a revisar cómo estoy delegando. Y si yo estoy delegando, mandando un mail, yo podría comenzar a cambiar esa acción por llamar por teléfono a Claudia, ¿ya? Entonces yo puedo llamar a Claudia y decirle, Claudia, necesito delegarte esto, te voy a mandar un mail, pero puedo hacer un movimiento con ella de cambiar una conducta por la otra que puede que me resulte. Si esa acción me resulta, lo que yo estoy haciendo es un coaching para la acción, ¿sí? Y cambio una acción por otra y tengo un buen resultado, y ya ahí hubo un tipo de aprendizaje, que a veces es insuficiente. Es necesario, pero a veces insuficiente, porque podría pasar que la misma Claudia, yo la llame por teléfono y le diga esto y le mande el mail y no pase nada y Claudia no lo haga y eso se me rebote y yo tenga que volver otra vez a quedarme cargada con esta responsabilidad. Estoy poniendo un ejemplo aleatorio, Claudia, ya es un ejemplo nomás. Ahora, si eso es así, si esa acción que cambio o que acompaño a alguien a cambiar es insuficiente, lo que yo puedo hacer es irme a un nivel de aprendizaje un poquito más profundo. El dibujo no me permite mostrar la profundidad, ¿ya? Pero si ustedes estaban aquí y probamos aquí, la acción genera ser y el ser genera acción, ya lo voy a explicar, y esto está siendo insuficiente y no produce los resultados, yo puedo ir un poquito más profundo. Yo puedo ir a revisar qué aprendió ese ser humano a hacer, que lo que le permite hacer es ese tipo de acciones que no le dan los resultados que quiere, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, yo podría, por ejemplo, voy a pensar que era a Claudia la que yo estaba acompañando, y ella va, cambia de acción, me dice, no me resulta, o de repente me dice, ¿sabes qué? No me hizo tanto sentido. Yo creo que con el mail la gente debería poder hacer esto. ¿Dónde estaría Claudia de vuelta? Aquí en Foja Cero. Cuando ella me dice, la gente debería, como coach, uno tiene que sospechar que volvió a este lugar en donde el otro tiene la responsabilidad, el otro debería, y donde ella ya se salió del lugar de aprendizaje de algún nivel. Si eso sucede, normalmente yo acompañaría a Claudia a un nivel 2 o a un aprendizaje de segundo orden, lo van a encontrar en los textos, aprendizaje de segundo orden, de segundo nivel. No importa mucho eso, pero un aprendizaje un poquito más profundo, en donde lo que vamos a revisar es qué aprendió Claudia a nivel corporal, qué aprendió Claudia a nivel emocional, qué aprendió Claudia a nivel lingüístico, que no le está permitiendo delegar
y que no le está permitiendo los resultados que ella quiere. Lo más seguro es que lo que encontremos en el ejemplo es que Claudia, por ejemplo, aprendió la desconfianza y aprendió a ser más desconfiada, por lo tanto, delegar cuando uno está en el lugar de la desconfianza es mucho más difícil. A lo mejor no aprendió a ser arriesgada y le falta aprender el riesgo. Y si no aprendió a ser arriesgada, por supuesto que delegar le va a dar un poquito de nervio. O pueden ser otras formas de ser que les puede haber sucedido, no importa cuáles, ¿ya? Lo relevante aquí, y aquí es donde se instala el coaching ontológico, es donde estudió Manuel y varios de ustedes, lo relevante aquí es que podemos hacer un trabajo a nivel humano más completo en la forma de ser, en aquel observador, aquel percibidor del mundo que aprendió a ser de una manera y que además toma en cuenta también las acciones. O sea, el coaching ontológico incluye el ser y todas las formas de ser que necesito aprender o integrar, y también las acciones que voy a hacer en eso. Entonces, vale la pena hacer un trabajo profundo de aprendizaje integral, trabajando el ser humano en su todo, y no nada más en lo que hace, vale la pena, porque nos vamos a quedar cortos. Entonces, si alguno de ustedes en algún minuto ha hecho coaching para la acción, el coaching para la acción tiene mucho más técnica y tips. Hágalo así, hágalo asado, hágalo por mail, póngalo así. Pero el coaching ontológico, para mi gusto, tiene una maravilla que se ocupa de la sabiduría del ser humano completo, ¿sí? Este ser humano integral que coherentemente aprendió a desconfiar, aprendió a quedarse más escondido en la vida, a no ser oferta, aprendió a no tener conflictos para que no lo dejaran de querer, aprendió a sostener todo el mundo y no dejarse sostener. Les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, en este nivel de aprendizaje ya no estamos hablando de cambios nada más. Estamos hablando de trascender las formas de ser, eso significa transformación, trascender las formas de ser, para ampliar la gama de acciones que tengo disponible. Y ahí asegurar unos resultados mejores a los que estamos teniendo, y ahí les repito, los resultados siempre son no nada más económicos, la gente a veces que es más ingenieril lo ve solo en los económicos, resultado es todo aquello que ustedes miren su vida y quieren que pase algo distinto, ¿ya? Entonces ustedes miren en cualquiera de los dominios, personal, laboral, como hijos, como padres, como pareja, lo que ustedes quieran, en su ser coach, ¿sí? Entonces, este nivel de aprendizaje sí nos va a asegurar que podamos hacer esa sinapsis que necesitamos a nivel humano, porque no vale de mucho que yo sepa que estoy teniendo una vida más indigna cuando no puedo integrar y ser una persona más digna. No vale de mucho si yo me entero que soy una persona más rígida y que me cuesta la flexibilidad y los cambios, si yo no puedo integrar a nivel de mi cuerpo físico, de mis emociones y de mi lenguaje, yo no puedo hacer un movimiento para poder aprender a ser más flexible, ¿sí? ¿Y dónde se va a ver reflejado esto? En las acciones concretas y en los resultados concretos. Entonces, este monito que ustedes ven aquí, todo esto, es algo que está integrado. Yo lo divido porque la mente entiende explicadito, pero después yo se los voy a mostrar más juntos para que no nos quedemos solo con esta imagen, ¿ya? Ok, una cosita más. Hay un aprendizaje de tercer nivel o de tercer orden que supone, y esta es la parte por la cual yo creo que Manuel terminó invitándome acá, que supone que nosotros no somos seres humanos nada más, sino que somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana, que somos seres energéticos teniendo esta experiencia humana. Esa parte que había quedado en la esoteria y además nos habían en la Inquisición quemado históricamente por todo eso, hoy en día la neurociencia ha hecho un trabajo maravilloso. Yo lo coloco acá y pongo así, porque yo podría poner aquí cualquier tipo de cosa, ¿sí? Podría poner una energía, vibración, podría poner el sol, podría poner un animal, podría hacer lo que quiera, porque este lugar es un lugar en donde cada uno de nosotros tiene una esencia, una divinidad, una energía, un flujo primordial, un campo cuántico, algo que es inmutable, que ha estado siempre y estará siempre, que fue, es y será en nosotros. Hay algo esencial en nosotros que es intangible,
y que como no le podemos poner nombre, le hemos puesto infinidad de nombres. Lo hemos llamado Dios, lo hemos llamado alma, lo hemos llamado espíritu, lo hemos llamado energía, lo hemos llamado campo cuántico, lo hemos llamado alma, lo hemos llamado esencia. Puedo pasar horas, chicos, acá, pero tenemos un ratito. Y este nivel de aprendizaje es un nivel, si acá estábamos buscando cambiar conductas para poder tener resultados, y acá estábamos buscando que ese observador se ampliara, que ampliáramos nuestras formas de ser y nos transformáramos para poder hacer y ser cosas distintas, en este nivel de aprendizaje nosotros necesitamos recordar. Pero miren, yo lo dividí acá porque no es el recordar hace 10 años que me pasó tal cosa. Esto es volver a pasar por el corazón del latir universal, volver a recordar que somos uno, volver a recordar que hay algo más por lo cual nosotros encarnamos. Y esta conversación es una conversación que ha sido súper complicada, pero que es parte de lo que más añoramos. Añoramos algo que no le podemos poner nombre, pero que si yo les pregunto a ustedes, lo más seguro es que ustedes tengan, a eso le hayan puesto su propio nombre, su propia espiritualidad, su propia esencia. Totalmente respetable, y estamos hablando de lo mismo. Acá pueden haber muchos nombres, pero lo nombrado, lo que estamos nombrando es lo mismo. Y eso también quedó fuera del dominio del aprendizaje integral. Entonces tendríamos que hablar de un ser espiritual teniendo una experiencia humana, que cuando encarnamos hacemos ciertos aprendizajes en esta vida que a veces están fragmentados y que necesitamos integrar, que no estamos dañados, y que en este nivel no hemos estado dañados nunca. En este nivel es perfecto. Aquí es donde está la perfección. La gente comienza a buscar la perfección aquí. ¿Se han dado cuenta? Nosotros buscando ser perfectitos humanamente, resulta que somos perfectamente imperfectos en lo humano y somos esencialmente perfectos en lo espiritual. Ahora, este lugar que está aquí, se va la flechita, este lugar informa a este lugar. Recuerda, le dice, mira, esto que estás viviendo es perfecto para tu evolución, aunque no te encante lo que está pasando. Esta pandemia, por ejemplo, vino a enseñarnos ciertas cosas como humanidad, como sociedad. ¿Ustedes saben que esta es la 6ª humanidad que nosotros echamos a perder? Yo no lo sabía hasta hace poquito, pero 6ª humanidad, o sea, lo hemos hecho malito 6 veces ya, o 5 y media, todavía estamos aquí. Todavía estamos a tiempo. Entonces, los niveles de conciencia de este lugar van a recordar, informar a este ser humano, a cada uno de nosotros, que necesita hacer ciertos aprendizajes para poder integrar y completar y para poder tener la vida que queremos, el planeta que queremos, la sociedad que queremos, la cultura que queremos, ¿sí? Y por último en esto, miren, yo les puse una I acá, una I acá y una I acá. El problema del aprendizaje no integral es que o trabajamos aquí, ¿se han dado cuenta cuánta gente les pide consejos, tips? Dime cómo hacerlo, dame la fórmula. O trabajamos solo aquí y nos olvidamos de este lugar y este lugar, o queremos solo trabajar aquí y nos volvemos falsos espirituales, creyendo que solo por meditar 20 minutos la vida va a estar lista, nos vamos al cerro, hacemos millones de cosas. El aprendizaje integral para mí y para el modelo de acompañamiento que yo creo que de verdad produce muchísimo más bienestar, tiene que ver con trabajar en los 3 dominios, ¿sí? Y en los 4 niveles, ya lo voy a mirar en este minutito, ¿ya? Ok, última, eso, aquí estoy. Entonces, hablamos de unificar dimensiones del ser. Imagínense, por favor, que esto es un ser humano, es un ser planeta, es un ser organizacional, ¿sí? Si nosotros lo miramos, tenemos que vernos, y los coaches que están aquí lo saben, necesitamos poder trabajar y poder aprender a lo menos cuerpo, emoción, lenguaje cognitivo racional y a nivel espiritual o energético. Y está todo eso unificado e integrado porque nosotros no somos partes, somos el todo, y si lo dividimos para entender, pero solo para entenderlo, no necesariamente para vivirlo así. Ahora, estos 3 dominios que están aquí no se aprenden de la misma manera. El dominio corporal se aprende por modelaje y recurrencia.
Eso quiere decir que si yo quiero aprender a manejar bicicleta, adivinen que bicicleteo, bicicleteo, bicicleteo. Si yo quiero aprender a poner límites, necesito hacerlo una y otra vez. Si yo necesito aprender la humildad, necesito hacerlo una y otra vez, ¿sí? El nivel emocional se aprende por inmersión. Entonces no vale la pena que yo le diga a alguien no tengas miedo. Vale la pena que en esa inmersión, en ese encuentro con el otro, yo en mi valentía, sostenida en la pasión o en la valentía, la otra persona aprende la valentía. ¿Saben cuántos de ustedes aprendieron los mundos emocionales de sus profesores de biología, por ejemplo, o de filosofía? Porque ahí estaba el mundo emocional puesto, o en agronomía, Manuel. Seguramente hubo profesores que la materia te encantó por el mundo emocional que aprendiste por inmersión, y no necesariamente por la materia, o a veces por las dos cosas, ¿sí? Y el racional cognitivo, el lenguaje, se aprende por instrucción. Entonces, ahí tenemos toda una forma de lenguajear que a veces nos imposibilita la vida que queremos tener. Por ejemplo, mira, yo ayer tenía una reunión con una chica que no estaba logrando poner la pantalla, y ella se repetía ella misma en voz alta: hoy qué tonta soy, qué mal lo hago, mientras estaba en la conversación conmigo. Y yo decía, qué fuerte esa declaración, porque el mundo sigue esas declaraciones. Mientras ella declara en el mundo que ella es una tonta y que no sirve para nada, pues créanme que esas son las consecuencias que suceden en su vida. Ella cree eso, crea un mundo para afuera, y así aprendimos a conversar de manera súper reducida y súper limitada. Por supuesto que esto lleva un trabajo de acompañamiento, pero hay varias de estas que nosotros podemos tenerlas entrenadas, y hay otras que lo único que necesitamos es aprender a cómo trabajarla. La espiritualidad se trabaja a través de la reconexión con esa fuente primordial nuestra, con ese lugar que cada uno de nosotros sabe que fue arrojado acá y que vino a un algo y que a veces no sabemos a qué, y con ese impulso a estar vivos y a estar aquí mientras estemos en esta tierra. Se trabaja a nivel energético, hay técnica para eso, los coaches transpersonales trabajan indistintamente en el dominio del cuerpo, de la emoción, del lenguaje cognitivo y de la espiritualidad o de la energía. Se trabaja al mismo tiempo y de manera integral, ¿sí? Así que voy a soltar esto y conversar un ratito, porque yo hablé un montón. Estamos en la hora, Manuel, qué desastre. No, Minerva, no te preocupes, la verdad es que estamos súper atentos, y te voy a comentar un poco del chat, y también te quiero hacer un comentario y invitar también a los demás a sus reflexiones. Pero mira, Nuri nos comentaba que cuando hablaban esto de la educación, decía tal cual: cuando yo estudié enfermería tuve que estudiar historia del arte entre varios ramos muy diferentes también, en relación a lo que conversábamos delante con Viviana. Sí, sí. Carla Silva, muchas gracias, siempre increíble escuchar a Minerva, un abrazo desde Perú. Linda, Carla, es alumna, así que no le veo la cara, pero me imagino que no tiene buen internet y lo tiene puesto en... Sí. Sí, Carolina nos comentaba también que en base a esto que estamos hablando de la energía, es como volver a la fuente, decía. Sí, es volver a la fuente, Carolina. Nosotros además tenemos como esta metáfora, ¿no? Es como volver a la fuente. Es volver a la fuente, pero no fuimos entrenados ni educados para eso, entonces nos parece muy raro. Pero nosotros tenemos eso a la mano. Nosotros tenemos la fuente primordial, el nombre que ustedes quieran usar está bien. Si ustedes quieren llamarlo Dios, energía, fuente, divinidad, como está perfecto. Pero eso está ahí, y cuando nosotros volvemos ahí, así se esté cayendo todo alrededor, tenemos desde dónde sostenernos, ¿sí? Claro. Minerva, yo te quería comentar que con esto que tú estabas hablando, a mí me resonaba mucho, hay un autor americano que se llama Joe Dispenza, que él es doctor y que trabaja hoy día como más integrativamente, holísticamente. Entonces, él explica, su teoría es que los seres humanos, claro, somos partículas, somos materia, y funcionamos de esa manera, pero también al mismo tiempo somos ondas, somos una onda energética. Y mira, tú lo acabas de decir, y al mismo tiempo, es ambas. Claro, somos partículas y somos materia. Depende de tú cómo lo quieras mirar, cómo lo quieras ver o cómo te quieras observar. Sí. Y había otra autora americana que se llamaba Pam Groth, que también hacía un análisis de esto,
a nivel subatómico, a nivel cuántico, cuando llegas allá a la partícula más pequeñísima del átomo y llega a los quarks, el 95% del espacio es espacio vacío, es energía. Así es. O sea que cuando nosotros nos miramos hacia adentro, en realidad somos mucho más energía, somos mucho más onda que partícula. Somos mucho más un campo de energía vibrando. Ese es el paradigma que estamos desafiando, porque cuando llegamos hasta los átomos, teníamos una concepción de qué éramos, pero después comenzamos a investigar y hemos llegado a lo que tú estás contando, Manuel. Claro, y lo traigo a colación porque, claro, hoy día, antiguamente eso era como esoterismo, era como... Ahora, entendemos más las palabras, Manuel, porque la esoteria es el conocimiento de nuestro adentro. Esa es la esoteria, pero además la esoteria lo pusimos como esta es la voladura de algunos que están chaladitos, esa es unas palabras en chileno, ¿eh? Pero de que estamos como voladitos y todo. Ahora, como tú decías, Spencer y la neurociencia han hecho un súper buen trabajo serio al respecto. Lo que no podemos hacer es que como ese mundo no se conoce de la misma manera que el cognitivo, no podemos excluirlo. ¿Me entiendes? Aquello que no es demostrado, lo que estamos diciendo es no existe, pero existe. Porque nosotros sí somos energía, como tú acabas de decir. De hecho, somos más energía de partículas vibratorias que de materia. Y además somos, bueno, habían dicho que éramos un 92 de agua, pero eso ha ido cambiando. Parece que somos un 70 y tanto % de agua. También eso no es materia, de alguna manera, ¿no? Súper. Comentarios, conversaciones. Aquí dice Gracie, es un gran desafío estar 100% integrado todo el tiempo. Sí, mira, Gracie, nosotros vamos a tener que desafiar algunos paradigmas, ¿ya? Lo complejo es desafiar paradigmas, no estar integrado. Estar integrado nosotros lo tenemos disponible, pero si nosotros desafiamos el paradigma de que nosotros no solo somos humanos, materia, ¿sí? Ahí está la posibilidad integrada. Muchísimos de nosotros nos pasa algo con otra persona que no tiene que ver con el dominio ni emocional, ni corporal, ni lingüístico. ¿No les ha pasado que ustedes dicen, ¿sabes qué? Me cae bien, no tengo ni un problema con Patricia, por ejemplo, la escucho y me parece coherente, y resulta que hay algo que me pasa con ella que no funciona? Ese es el dominio de lo energético, y sí es un dominio que vamos a tener que tomar en cuenta, pero lo que no sabemos es cómo leerlo, no sabemos cómo leer ese mundo. No tenemos distinciones, conceptos, y cada vez más estamos estudiando más al respecto. Entonces, más que mirarlo como algo volado, hay que mirarlo como un tipo de conocimiento o un tipo de sabiduría. Sí, bueno, muchachos, yo los invito a todos también a hacer sus preguntas de manera directa. Yo esto lo pensaba, porque hoy día algo que siempre hemos mirado como con respeto es la medicina, como que la medicina como que se ha encargado siempre de lo material, lo estructural, y hoy día la medicina propiamente tal está tornando su mirada a esta área más energética, a esta área más que es como media invisible, y hay muchos doctores, o sea, está Bruce Lipton con su libro La biología de la creencia, que también era doctor, y también habla y explica esto de cómo el campo cuántico o el campo energético es capaz de transmutar fenómenos físicos. Esto de la remisión espontánea y hay muchos casos estudiados de remisiones espontáneas de gente que tenía una enfermedad terminal, por decirlo de esa manera, y la ciencia propiamente tal, o la medicina propiamente tal, los tenían como sin esperanza, y a través de otro tipo de terapias, no sé cómo decirle, integrativas o medicina. Las llaman alternativas, pero yo creo que la palabra sería integrativa, produce un efecto. Ahora, que hay algo valioso, Manuel, de lo que tú estás trayendo. Como nosotros estamos acostumbrados, o es esto, o es esto, la tendencia de la gente es, entonces lo alópata, que es la medicina tradicional, claro, o es la alópata, o ahora es todo esto, y resulta que no resulta. Muchas veces lo que hay que hacer es o sea, necesito de la medicina tradicional esto, y de la medicina alópata, o de la medicina alternativa o energética.
pero el error nuestro ha sido poner el "o". Y yo te diría, yo acompaño a varias personas que están con cáncer terminal o que están con cáncer en recuperación, y les ha funcionado ambas medicinas, y algunos de ellos han tenido bellísimos resultados y algunos de ellos han desencarnado, porque también tenemos como una ilusión de que vamos a poder resolverlo todo con todo lo que hemos averiguado, y yo creo que nosotros tenemos que tocar también la vulnerabilidad de lo humano, ¿no? Nosotros somos traspasables, vulnerables. Miren, si aquí hay un terremoto en Chile 15, no sé si la contamos o no, ojalá que no sea así. Y esta pandemia se nos ha llevado muchísima gente. A mí me pasa que en Perú, no sé si hay alguien del Perú acá, creo que la Carla es del Perú, van como 65.000 muertos. No está puesto en el app porque el resultado, pero entonces yo creo que tenemos que tener una conciencia un poquito más de nuestro límite como seres humanos y comenzar a mirar estos seres espirituales teniendo esta experiencia humana. Ya tenemos mucho trabajo en integrar nuestros mundos emocionales, que además no sabemos mucho de eso, ya tenemos trabajo integrando estos cuerpos físicos que tenemos, que no son solamente para vestirnos, sino que ellos son los que nos permiten tener la vida que tenemos. Ya tenemos tema cómo conversamos, o sea, cuánto desencuentro estamos teniendo a nivel político, a nivel social, en las familias, en las parejas, cuánta guerra, ¿no? Cuánta guerra estamos teniendo en cómo conversamos. Vamos a necesitar conversar escuchándonos, conversar legitimándonos, sea Maximiliano, que puede que no opine como yo, o puede que no me guste lo que me está diciendo, pero yo puedo legitimarlo. Legitimarlo no quiere decir que esté de acuerdo con él. Legitimarlo quiere decir que yo puedo respetar ese otro, como dice Maturana, ¿no? El legítimo otro, y también en ese minuto respeto quién soy yo, ¿no? Sin olvidarme que Maximiliano y yo en algún nivel somos uno. Y en el nivel humano, él es hombre, yo soy mujer, él es, no sé, Maximiliano, chileno, peruano, no sé. Y yo tal cosa, ¿sí? O sea, tenemos que poder decir, en un nivel somos uno, y en otro nivel somos distintos, y en lo distinto nos respetamos, pero esa movida yo diría que a lo que estamos asistiendo, y si a algunos de ustedes lo que les apasiona en la vida tiene que ver con servir y acompañar, y yo sé que Manuel sí, porque me lo contó hace un ratito, ese es el trabajo. Si comenzamos a hacer un trabajo mental, vamos a ofrecer más de lo mismo, no podemos solo ofrecer algo mental, como coaches, digo yo, ¿no? Minerva. Sí. ¿Qué tal? Yo creo que en 5 minutos más cerramos. Sí, está bien. Está perfecto. Lo lamento. Lo único que quiero recordarles es que hoy día en Chile igual sigue aumentando el grupo de médicos de medicina integrativa, que efectivamente están trabajando de esa manera. Así que por lo menos hay algunos avances. O sea, tenemos muchos avances, Vivian, sí. Muchos, no poquitos. Lo que pasa es que somos muchos habitantes. Cierto. Sí. Bueno, a lo mejor vamos a tener que invitarte de nuevo, Minerva, porque ahí quedan muchos temas. Me entusiasma mucho y te agradezco mucho tu... Buenísimo. Muchas gracias por venir. Compartir. No, gracias a ti, lamento, pero... No pasa nada. No pasa nada. Nosotros teníamos una hora y yo me extendí un poquito más. Pensé que iban a ser 30 minutos y no me di cuenta, pero bueno. Caroline. Gracias. Chao. Caroline, por favor. Chao. Chao. Miriam, me surgen muchas reflexiones con esto que traes aquí hoy respecto a cómo vamos en nuestro desarrollo humano deshumanizándonos, alejándonos de nuestra fuente, desconectando y separando nuestra alma, o sea, como vinimos en el origen, ¿no? Y me aparecen, bueno, desde mi formación, yo soy coach también, como que me aparece mucho en la relación de los personajes que se van fragmentando o que se van separando, ¿no? El niño
que nuestra referencia, ¿no? Y cómo en la vida misma, en la experiencia de vida, de mi relación con mi historia, lo que me va sucediendo en el mundo, se van automáticamente, no sé si es automáticamente también, ¿no? Se van como recreando o construyendo nuevos personajes. Y yo lo veo desde este lugar como que estos personajes a lo largo de los años, yo estoy llegando ya a los 50, ¿no? Y en ese lugar es como que siento que me va distanciando cada vez más de esa fuente o de lo primal, no sé, de la origen. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque la palabra que usaste, que suena súper fuerte, es lo que nos está sucediendo. Nos estamos deshumanizando porque parte de la humanidad nuestra es esa esencia, es ese flujo también. Entonces, mientras más nos distanciamos de casa, para llamarlo casa, ustedes lo pueden llamar como quieran, más añoranza tenemos, más pérdida de sentido y más deshumanizados estamos. Si tú te das cuenta, Caroline, me imagino que si eres coach, cuando uno entra a una organización a trabajar, vemos la deshumanización, pero no es intencional. Y tú dijiste algo que fue muy bonito. Nos comienza a suceder. O sea, nos informan y nos informamos o nos deformamos, no sé ya cómo decirlo, con que yo bueno, yo también estoy en los 50 como tú, pero no nos vemos mejor que eso, digo yo. Cuando yo me gradué de Derecho y entré al escritorio jurídico, a mí el jefe me dijo, tú dejas tus emociones afuera y vienes a trabajar, y a mí me hizo todo el sentido. Por lo tanto, yo entré y estaba pasándola pésimo porque mi mundo emocional es el que me permite hacer la vida que tengo que hacer, y comencé a complicarme y comencé a inventar personajes inauténticos para pararme en ese lugar, para resistir, para parecerme a los hombres, para parecer que era seria, para no sé, tanta cosa. Y lo otro era siempre disimular cualquier tipo de creencia que no fuera una creencia que está aceptada. Entonces, eso que tú dices va sucediendo, no es intencional, pero nosotros queremos ser aceptados, pertenecientes, queridos, ¿sí o no? O sea, cualquiera de nosotros tiene ganas de que eso suceda. Entonces, si la lectura cultural o social no me permite eso, por supuesto que yo voy a ir perdiendo contacto con mi flujo primordial, con mi esencia, con mi autenticidad, con quien vine a ser y lo que vine a ser, ¿sí? Entonces, cuando yo te escucho, ¿cómo lo detectas? Esa es la misión. O sea, ¿cómo volvemos a humanizar? Yo el lema que uso es volver a humanizar las organizaciones, volver a humanizarnos nosotros, volver a completarnos, volver a casa, volver a sentir que está todo completo y al servicio de la vida que quiero tener. Por lo tanto, para mí, lo más espiritual es pagar nuestras cuentas, cumplir compromisos. Manuel me dijo aquí a 20 para las 7, yo estaba aquí a 20 para las 7, ¿sí o no, Manuel? O sea, y eso es lo más espiritual y lo más cuidadoso que podemos hacer y lo más humano. Y si me equivoco, pido disculpas, y si no voy a cumplir, entonces hago algo, y ahí las distinciones ontológicas de coaching son valiosas, usadas en el lado luminoso de la fuerza, no en el lado oscuro de la fuerza, porque también estas distinciones pueden ser usadas para manipular, para usar del poder, o para servir y amarnos. Y la palabra amarnos es, la gente se asusta, pero encontrarnos, amarnos, volvernos a mirar a los ojos, estar juntos y producir los números de la organización, y que Manuel haga en agronomía lo que tiene que hacer, y yo además de dar clases, soy formadora, soy empresaria, yo tengo una empresa, y yo tengo que dirigir cuestiones, y tuve que bajar sueldos de gente en época de pandemia. Eso es lo más espiritual que podemos hacer, eso sí, conectados con todo uno, y no como tú decías, no, esa deshumanizado. Yo siempre me lo imagino como por partes, por eso puse ese dibujo al inicio, ¿no? Como partecitas nuestras que no están completadas. Sí, gracias por traerlo, Caroline. Gracias, Minerva.
Yo creo que tenemos que ir cerrando porque se va a ir todo el mundo y nos vamos a quedar Manuel y yo, así que... Sí, mira, pero se fue recién Patricia Lander, que nos acompañaba desde México. Disculpe, me tengo que retirar, agradecida, excelente taller. Súper. Grace, también se fue Viviana, pero en general muy agradecido. No quiero dejar de comentar algo que me queda de lo que estábamos conversando, Minerva. Esto siento que hay en nuestro ser y esta área, este componente energético, siento que es un potencial súper grande que tenemos cada ser humano y que está como invisibilizado, inutilizado, es una sabiduría que tenemos ahí. olvidado, no sé, como guardado en un cajón, como que está pero guardado en un cajón. Y mientras tanto nos ponemos la mochila y salimos todos los días a batallar, sí. Siendo que una parte importante, quizás más poderosa que nosotros mismos, la dejamos guardada. Es como que tenemos la batería de reserva está ahí sin usar, porque no tiene manual, no viene con manual, no viene con... O sea, lo que pasa es que no está entrenada. Mira, Manuel, te lo voy a decir así de simple. Cuando en mis programas de formación, la gente desde el primer día aprende a percibir en los 4 niveles perceptuales. Aprende a percibir en lo físico, aprende a percibir en lo emocional, aprende a percibir en lo lingüístico cognitivo y aprende a percibir en lo trascendente. Eso quiere decir que esos son canales que hay que abrir. Entonces, el límbico, el emocional, yo tengo que abrirlo, porque si no está cerrado emocionalmente. El canal cognitivo es más fácil porque nosotros nos manejamos mejor. El canal corporal tengo que aprender a leerlo. Si yo te estoy haciendo coaching a ti, yo puedo percibir en mi cuerpo tus tensiones corporales. Eso está totalmente posible, pero tenemos que aprender a abrir esos canales. Y el trascendente o energético tiene técnica, viene con imágenes. Muchas veces en el coaching, cuando uno está trabajando con alguien, lo que sucede es que te aparecen imágenes. Y la persona te está hablando de sus hijos y todo, y a ti te parece esa persona, no sé, todo el día en una jaula, de cristal, pero en una jaula. Esa información es una información trascendente, energética, es una sabiduría que tenemos no entrenada. Todos nosotros podríamos canalizar, todos. Lo que pasa es que eso nos enseña en los colegios, eso quedó fuera del dominio del aprendizaje, y cuando yo traigo esa metáfora o puedo canalizar algo, yo puedo conversar contigo sobre tus dolores, tus resultados, tu vida, con más amplitud. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, lo tenemos en una cajita guardada. Lo que yo hago con los estudiantes es, vamos a abrir todas esas cajas y ustedes van a ser un coach que tiene muchísimas más herramientas disponibles que solamente la cognitiva mental, que está buena, pero es insuficiente, es un 25% del 100%. ¿Por qué usar un 25 si podemos usar un 100? Digo yo, ¿no? Sí, claro. Así que cerremos, que me da una vergüenza espantosa, vamos. Ok, bueno, muchachos, a todos los que participaron, a los que todavía están, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañaron hoy día desde Perú, desde Argentina, Maximiliano de Argentina, Gracie está de Perú, Patricia nos acompaña desde México y todos los demás entiendo que están en Chile. Muchas gracias por seguirnos, por sumarse a este ciclo de charlas. Les quiero dar el agradecimiento a Minerva una vez más por haber tenido la amabilidad de aceptar la invitación y al tiro y súper agradecido enormemente por tu participación. Nos quedamos con hartas ganas de escucharte de nuevo desde ya, así que vamos a hablar por interno después a ver si podemos coordinar algo. Ya inventaremos algo, ya inventaremos algo. Ahí me gusta que Nuri dice, Nuri, encantada de conocerte, que no te vi, pero dice, finalmente estoy trabajando en mis canales perceptuales. Me parece buenísimo. Súper. Muchísimas gracias a todos. Me inspiraste cuando te conocí, cuando fui allá a verte, hiciste un taller de danza primal y quedé... Tu vibración fue tan fuerte y tú me dijiste, me miraste a los ojos y me dijiste, estás lista, necesitas comenzar. Y me quedó tan grabado, así que de verdad yo te escucho, te miro, te observo y vibro por dentro cada vez que te escucho. Así que y estoy trabajando fuertemente en estos meses, la pandemia, eso me ha dado un regalo enorme de finalmente enfocarme en mí y en lo que tengo que trabajar. Buenísimo. Así que feliz de escucharte.
Gracias, buen trabajo. Nos vemos prontito en las calles de la vida, ¿les parece? Sí, nos vamos a volver a encontrar, lo sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Los dejo invitados también desde ya. En 15 días más nos va a acompañar Alcira Moises, que es la presidenta de la ICF México. Buenísimo. Así que en 15 días más va a estar con nosotros Alcira Moises, ya está confirmada. Así que ahí les voy a estar enviando la invitación a todos para que a ver si se pueden organizar y también nos puedan acompañar. Minerva, muchas gracias, no te quitamos más tiempo. Cuídense. Agradecidísimo. Ustedes también. Chao, chao. Muy buen contacto. Chao a todos. Chao, chao. Gracias, Manuel. Chao, Gracie. Un abrazo. Chao, cuídate.